Muy bienvenido a nuestra clase de inmunología, donde estaremos hablando varios conceptos, varias definiciones y varias clasificaciones referidas a nuestra materia. Primeramente, hagamos un pequeño repaso sobre la definición de la inmunología, que en la clase anterior ya estuvimos hablando. ¿Qué es la inmunidad? El mecanismo de defensa que permite al organismo protegerse de los microorganismos. ¿Cuáles serían esos microorganismos? Son los agentes patógenos que van a querer ingresar dentro de nuestro cuerpo y ocasionar los daños ya conocidos. ¿Cuáles eran esos agentes patógenos? Las bacterias, los parásitos, los virus y demás. Evitar el desarrollo de células tumorales. ¿Por qué células tumorales? Porque no solamente las bacterias y los virus van a querer ocasionar un daño en nuestro organismo. También con ese constante cambio o esa mitosis pueden ocurrir errores y por tanto formarse lo que son las células tumorales y eliminar moléculas nocivas. Bueno, vamos a hablar específicamente en nuestra clase sobre la inmunidad innata. ¿Qué es la inmunidad innata? Es por la cual el ser humano ya nace con esa inmunidad, por lo que se le dice innato, que es propio, que se originan en el desarrollo embriológico del individuo con independencia de la presencia de antígenos. Nosotros en la clase pasada hablamos que los componentes eran las barreras físicas, las barreras químicas. Vamos a estar volviendo a hablar. Bueno, ¿cuáles son las funciones que cumplen la inmunidad innata? Primeramente es la primera línea de defensa, que es la primera respuesta que se ofrece frente a los patógenos, que va a impedir, controlar y eliminar la infección del huésped. Entonces es nuestra primera línea de defensa contra esos microorganismos. Estimula la respuesta inmunitaria adaptativa. Mientras que se combate con la primera línea, le da tiempo a la inmunidad adaptativa que pueda también ser estimulada. Falta también uno que es que elimina las células dañadas e inicia la reparación tisular. Entonces, es la primera línea de defensa o la primera respuesta ofrecida frente a los patógenos y también elimina células dañadas y estimula la respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que vamos a estar encontrando? Son las barreras naturales, los factores genéticos, el mecanismo inmune no específico como las células fagocíticas, que también ya conocemos cuáles son las células fagocíticas que tenemos, y también obviamente desencadenar la inflamación. ¿Cuáles eran las barreras naturales? Las barreras físicas, que ya repetimos en varias oportunidades y ya por repetir bastante ya conocemos a la perfección. Sistema de complementarios. Lo que es el sistema de complemento. Característica del reconocimiento de la respuesta innata. ¿Cómo reconoce y cómo responde a los estímulos recibidos por lo que son los microorganismos? Para eso tenemos que saber lo que son los patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a lesión, los PAMP y DAMP. Entonces vamos a estar hablando dentro de unos minutos. Vamos a estar conociendo qué son los receptores tipo TOL, que vamos a hablar también en los siguientes slides. El sistema inmune es capaz de discernir entre lo propio y lo ajeno. Él conoce quiénes son sus integrantes y quiénes son los invasores. Obviamente que esto se ha logrado a través de la evolución, no fue de un día para otro. Es una especificidad hereditaria hacia los microorganismos. Los microorganismos tienen moléculas que son identificadas por nuestro organismo
lo cual ocasiona la respuesta del sistema inmune innato. Reconoce productos microbianos esenciales para la supervivencia de los patógenos. Las moléculas de reconocimiento tienen receptores, que son los receptores tipo TOL. Se expresa sobre la superficie de distintos tipos celulares en su interior. Es decir, nuestro sistema inmune innato tiene su ejército y él conoce a su ejército. Y también puede conocer a lo que son los enemigos. Por eso lo que tenemos que tener en cuenta son los patrones moleculares asociados a patógenos. Y los receptores tipo TOL, que serían como antenas que identifican a esas moléculas y por tanto estimulan a los macrófagos a que combatan a esos microorganismos. Los receptores para el reconocimiento de patrones están codificados por el ADN en la línea germinal. Todo esto ya se fue perfeccionando en la evolución del ser humano. También se puede reconocer células del huésped agredidas o lesionadas, lo que son los patrones moleculares asociados a lesión, o los DAM. PAMP y DAMP. Patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a lesión. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de interpretar a esos microorganismos a través de los receptores tipo TOL. Vamos a hacer un ejemplo. Una molécula que contenga el ARN bicatenario va a ser identificado por los receptores tipo TOL y va a ser identificado como virus. Los lipospolisacáridos serán reconocidos como los gram negativos. Esos son los receptores tipo TOL que van a identificar a través de los patrones moleculares asociados a patógenos. Y los DAM, que son patrones moleculares asociados a lesión, serán desencadenados por una célula que recibió una lesión, como fracturas, toxinas, quemaduras o propiamente una infección. Esa célula va a recibir una lesión, por tanto va a liberar esos patrones moleculares que son asociados a lesión, esas moléculas que van a ser recibidos por los receptores tipo TOL y van a desencadenar la respuesta antimicrobiana. Y también van a iniciar la reparación celular. Las barreras de defensa nos conocemos ya también, de tanto repetir, ya conocemos todas las barreras físicas, químicas, pero vamos a clasificarlas según su localización. Externamente se encuentra la piel y las mucosas que están en contacto con el exterior, funciona como un muro, que yo le hablé de la unión intercelular, que van a actuar como si fueran un muro que va a evitar el ingreso. Y las internas se localizan dentro del organismo como los macrófagos o los linfocitos, que serían componentes celulares. Bueno, las inespecíficas y las específicas. Vamos a atender a la acción que tienen las barreras de defensa, que se clasifican en inespecíficas y específicas. Dentro del grupo de las inespecíficas encontraremos lo que son las lágrimas, el moco, el sudor, secreciones sebáceas, la orina, que el pH de la orina va a evitar la proliferación de bacterias. De hecho, que existen bacterias que tranquilamente pueden sobrevivir ese ambiente y requieren otro tipo de tratamiento que es correlacionado con el tratamiento médico, que serían los antibióticos. Y las específicas, que son más directas, son las inmunoglobulinas. Vamos a continuar con las defensas externas del organismo.
externas, todo lo que están de parte de afuera, en el exterior. La piel, mucosa del aparato respiratorio, la mucosa del aparato gastrointestinal, la mucosa del tracto genitourinario y otros factores de defensa que son como las lágrimas, que en la parte ocular en la forma inespecífica. Acá tenemos la estructura anatómica de una persona, donde las distintas localizaciones indican un tipo de defensa. Bueno, en la parte superior vamos a encontrar la eliminación de las partículas por paso rápido del aire por los cornetes nasales. En la parte más bajando, la secreción mucosa, los cilios, que es el barrio ciliar en el aparato respiratorio, el pH ácido del estómago, que contribuye como una barrera química que va a ayudar a eliminar bacterias que pretendan ingresar dentro de nuestro organismo. Y esos son, según la localización, esto ya hablamos en varias oportunidades, por tanto vamos ya a pasar a otro tema, que son las barreras naturales. Barreras naturales que son propios, naturales, de la defensa innata. Ya dijimos que la inmunidad innata es la primera línea de defensa ante cualquier microorganismo exógeno. No es específica como la inmunidad adaptativa, es una forma más global. La inmunidad adaptativa es certera, es como el ejemplo que le di a ustedes en la sección D, que ya tuve la oportunidad de hacer en forma presencial, entre la bomba atómica y un francotirador, donde la bomba atómica sería de forma indiscriminada, que es inespecífica, y un francotirador que es más certero. Hice esa comparación. Las barreras físicas y químicas que ya hablamos, la parte de la unión intercelular, que es componente de la barrera física, la piel y mucosa. Incluso nuestra piel tiene un pH que también contribuye con esa protección. La descamación también, al descamarse esa piel, caen consigo una cierta cantidad de bacterias. Y la flora bacteriana normal. Los tres elementos de la separación entre el medio y el huésped son la piel, superficie en la mucosa del aparato digestivo y el aparato respiratorio. Esa es una forma de diferenciar entre la separación en el medio del huésped, que serían la piel, superficie mucosa del aparato digestivo y el aparato respiratorio. Bueno, hablemos un poco de lo que es la piel, que comprende casi el 15% del peso seco del cuerpo y aproximadamente unos 2 metros cuadrados de superficie. La epidermis, que es la parte más superficial, donde vamos a encontrar células muertas que contienen queratina, que es una barrera natural. Está habitada también por una gran cantidad de especies bacterianas y fúngicas que habitan de forma que no ocasiona un daño, a no ser que se pierda esa integridad, esa barrera física que es la unión intercelular, que están ahí protegiendo mientras no ocurra una lesión de la piel, que son los Streptococcus epidermis y las Candida albicans. Estos son los habitantes naturales dentro o sobre la superficie de la piel. La piel tiene un pH ácido, que es del sudor, que se utiliza como un elemento defensivo, que se debe al contenido de ácidos grasos, láctico y acético.
van a inhibir el crecimiento microbiano y destruyen a los agentes agresores. Ya como le acabo de mencionar, que la descamación que va a promover la eliminación de microorganismos que se adhieren a la piel. Acá tenemos una pequeña estructura esquemática de nuestra piel, donde se observan la parte más de la epidermis, los queratinocitos, la célula de Langerhans, los linfocitos intraepidérmicos, la parte más interna de los linfocitos T, los macrófagos, las células dendríticas, donde ya en la parte de los vasos linfáticos, ya en la parte más interna de la piel. Acá otro esquema más gráfico de nuestra piel, en donde se grafica de forma más ilustrativa nuestro mecanismo de defensa contra esos microorganismos. Vamos a hablar un poco de las defensinas. Las defensinas son unos pequeños péptidos que se liberan para producir que tiene una función antibacteriana. Contribuyen con la función antimicrobiana. Los catelicidins, que son producidas por los neutrófilos y varias barreras epiteliales, incluyendo la piel, células de la mucosa intestinal y la respiratoria, poseen actividad antimicrobiana directa y de activación leucocitaria. Aparte que tienen una actividad antimicrobiana, también activan a los leucocitos. Los linfocitos intraepiteliales, si se fijan en la gráfica de nuestra piel, van a actuar como parte del sistema inmune innato frente al estímulos como componentes microbianos que se activan y secretan citoquinas, activan los fagocitos y destruyen células infectadas. Bueno, la barrera química, también ya hablamos en varias oportunidades, que son las lisoenzimas, la lactoferrina, los glucopéptidos salivales, la lactoperoxidasa y la lipasa. Tienen todo una función antimicrobiana. También podemos incluir dentro del grupo de la barrera química con el pH gástrico, el pH de la orina. Bueno, hablemos un poco de la lisoenzima, que es una proteína que enlazada al hierro mantiene niveles bajos para evitar el crecimiento bacteriano. Los glucopéptidos salivales previenen la adherencia de bacterias a la superficie de las células epiteliales de la boca. Es como si fuera que evita que esas bacterias se instalen dentro de las células epiteliales de la boca. La saliva y la leche materna contienen un sistema de lactoperoxidasas con actividad antimicrobiana. Todos estos sistemas son componentes del sistema inmune innato. Todo lo que estamos hablando, el ser humano de por sí ya nace con esa capacidad. La leche humana posee lipasa con capacidad destructora sobre los trofosfoitos. La Giardia lamblia, la entamoeba histolítica también son destruidos. Hablemos también del tracto gastrointestinal, que es el mecanismo de defensa del tracto gastrointestinal. Encontraremos las enzimas líticas, pancreáticas y también la bilis, que es un detergente, como si fuera un detergente, que aparte de contribuir con la actividad antimicrobiana, también ayuda a la digestión. Las defensinas, que tienen también la flora normal, que ya hablamos, la flora normal intestinal, el pH ácido del estómago, que sería el ácido clorhídrico. Acá otra vez está graficada
lo que es el mecanismo de defensa del epitelio. Esto ya hablamos en varias oportunidades, en donde las uniones estrechas, que es la unión intercelular, los componentes de la barrera física, ya hablamos varias veces. El tracto respiratorio es la secreción mucosa que produce la adherencia, que va a atrapar, que va a juntar todas esas bacterias, las esporas y los elementos particulados, que son elementos que aspiramos, que inhalamos junto con el aire. Los polvos, pequeñas bacterias como ácaros o partículas sucias. El epitelio ciliar con movimiento rítmico va a producir el barrido ciliar, que va a ocasionar una expulsión hacia la parte alta de las vías respiratorias, ayudada obviamente con la tos, los estornudos, espijo, como se dice en portugués, espirro. Bueno, la barrera biológica, la piel, la boca, el intestino y también los bacilos que componen en la vagina. Acá en forma más diferenciada, la piel, el intestino, los pulmones, los ojos, la nariz, a forma que ustedes puedan tener un esquema bien ilustrado para que puedan diferenciar y clasificar correctamente. Bueno, hablemos de los fagocitos, las células fagocíticas que nosotros ya hablamos, que eran los macrófagos, neutrófilos, basófilos, sinófilos, todos los componentes del sistema fagocítico. Todas esas células fagocíticas que se van a encargar de atrapar, engolir a los microorganismos que van a ingresar dentro de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Los fagocitos son células muy móviles que se adoptan en diferentes nombres según el tejido donde asisten. Encontramos en varios tejidos, en distintos órganos, todo tipo de células fagocíticas. Los histocitos, que vamos a encontrar en el tejido conjuntivo, la célula de Cooper en el hígado, los macrófagos alveolares en el pulmón, el macrófago pleural o peritoneal, los osteoclastos, las células de Langerhans. Son todos células fagocíticas que componen el grupo. Los neutrófilos, ya le acabo de decir, es la segunda familia más importante de los fagocitos. También denominados polimorfos nucleares, son leucocitos de tipo granulocitos. Su función principal es la fagocitosis de bacterias y hongos. Esos serían más específicos. Una pequeña información sobre esa célula, que es más referido a específicamente a esas células, que son células de vida breve, que no tienen un promedio de vida muy prolongado, que mueren poco después de lograr una ronda de fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Es un proceso activo en el cual el patógeno unido queda rodeado primero por una membrana del fagocito y luego es internalizado en una vesícula encerrada por membranas conocidas como el fagosoma o la vacuola endocíticas. La siguiente parte estaremos hablando en otra clase para poder complementar todo lo referido a la inmunidad innata, para luego ingresar a la inmunidad adaptativa. Son temas extensos, son temas que necesitan tener clases presenciales para tener una activa participación, de modo a aprovechar los conocimientos. Entonces me despido de ustedes, les deseo un buen estudio
y nos vemos en la próxima clase.